El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a un invitado del gran tema, ¿no? Un gran especialista en el tema del que todo el mundo habla, que es la inteligencia artificial. Tenemos a Javier Prada, director o cofundador, mejor dicho, de Competencia Digital Cero y IA Educativa. También, además, es profesor de formación profesional. Y bueno, nos va a hablar de un super evento que tienen el 9 de mayo en Valencia y nos va a hablar, como no, de todos estos, de toda esta gran terremoto, de toda esta revolución que ha supuesto la inteligencia artificial en la educación. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos y por sentarte en este pupitre digital. Hola, Víctor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud y de la hora en la que nos escuchéis. Y para mí es un placer y un privilegio poder compartir este ratito con ustedes. Muy bien, pues Javier, aunque habéis crecido de forma exponencial, habéis crecido casi como la inteligencia artificial, me gustaría que nos hablaras de cómo surge IA Educativa, cómo surge esa plataforma. Bueno, creo que empezasteis con un voluntariado y ahora, bueno, sois también un canal de YouTube, un podcast, una plataforma, un evento. Cuéntanos cómo surge la idea. La verdad es que es lo que hablamos un poco fuera de cámara, ¿no? Están pasando muchas cosas muy locas en muy poco tiempo y a veces cuesta un poco encajar, pero bueno, vamos a poner un poquito de orden cronológico, si te parece. Bueno, antes de nada, yo soy profesor, como bien has comentado, de FP, doy en la rama de la familia de informática, aquí en Sevilla, y, y realmente yo soy ingeniero informático, o sea, mi, mi formación es de ingeniería informática, he estado desarrollando, sigo desarrollando, llevo ya más de 16 años. Y así, aunque me veáis así en plan muy joven, pero yo empecé con 14 años, estaba montando mi primera página web cuando había que picar todo a código en el blog de notas. Y nada, siempre me ha gustado mucho, siempre me apasiona mucho digamos, las ventajas que tiene la tecnología en llegar a las personas desde muy chico, desde que me puse delante de un ordenador y aparte de jugar, porque es lo primero que hacemos, ¿vale? Lo primero es, de hecho, siempre empezamos jugando y luego vamos avanzando en otras áreas, ¿no? Y desde eso, desde muy pequeñito, siempre me ha apasionado el ámbito web. Mi primera obra fue la web de una banda donde yo tocaba. Entonces, a partir de ahí, fui estudiando, me fui formando, estudié a la universidad y bueno, sí que es verdad que siempre, otra cosa que curiosamente no se me daba mal del todo era cuando yo entendía algo, explicárselo a mis compañeros. Me salía de forma muy natural. No sé, yo había entendido el álgebra, pues yo la explicaba, las matrices la explicaba, la programación, código, recursividad la explicaba. No me costaba y eso siempre me ha acompañado, ha sido algo muy característico, ¿no? Y bueno, pues esto parece un monólogo hablando yo solo de mí, ¿no? Que la cuestión está en que todo esto tiene sentido, Víctor, porque eh, los tiempos van pasando, las tecnologías van, vienen, unas profundizan más, otras se quedan ahí y desaparecen, pero sí que es verdad que si tú analizas desde hace como 15 años aproximadamente, que es el tiempo que yo, 20, ¿vale? Que yo llevo en el ámbito tecnológico, la evolución es, como tú bien has dicho, exponencial. Entonces, en ese camino, los que hemos estado un poco formándonos y preparándonos con el tema tecnológico, pues lo hemos vivido. O sea, para ponerte un ejemplo, volviendo un poco a la formación, de los códigos en los que yo me formaba en la universidad, a día de hoy no se usa ninguno. Entonces, como tienes que estar continuamente transformándote, continuamente aprendiendo, continuamente adaptando y todo eso te hace ser de una determinada manera, ¿no? Todos mis compañeros de gremio lo sabemos y por eso quizá estos cambios que están surgiendo no solo en la educación, que la educación, el área educativa es una de las más impactadas, ¿vale? Pero está pasando en cualquier sector, totalmente que afecta transversalmente, perdón, a todos los sectores y
Y es algo que nosotros los técnicos, los informáticos, lo tenemos de base. O sea, nosotros sabemos que la tecnología con la que estamos trabajando es cuestión de meses. O sea, no estamos hablando ni décadas, ni estamos hablando lustros, ni estamos hablando años, estamos hablando meses. En cuestión de meses ya va a estar desfasado. Entonces, con todo esto, en mi vida, en mi formación y en mi experiencia profesional, acabo trabajando en una empresa grande de Sevilla que tenía una formación privada y yo era desarrollador y me dijeron, oye Javi, ¿a ti te apetece dar una clase aquí? Y yo, hombre, pues es lo que estoy haciendo, me sale de forma natural, adelante, ¿no? Todo esto es, ojo, que mucha gente dice, no, yo es que mi vocación es profe. No, 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 yo siempre he sido desarrollador y seré desarrollador, es lo que a mí, pero por el camino se cruzó la educación y ahí hizo un clic curioso y a partir de ese clic pasaron varias cosas que si te parece las vamos a ir debatiendo poquito a poco hasta llegar a lo que tenemos el día 9, ¿vale? Pero bueno, si te parece, vamos a ir avanzando cronológicamente, vamos a ir viendo un poco esa evolución de cómo han ido pasando las cosas y han ido encajando las piezas para tener lo que tenemos hoy en día, que es una locura. Pero en esta cronología, de repente, ¿no? Surge un voluntariado, ¿no? Que es el germen de lo que es guía educativa, de lo que va a ser el evento. Háblanos de ese voluntariado y cómo cómo empiezan a encajar las piezas del puzzle para que tú estés ahora donde estés. Además, me encanta que seas profesor de formación profesional, porque queremos hablar contigo también de formación profesional y de qué aporta la formación profesional a la educación y al mundo de la tecnología y de la IA. Cuéntanos, ¿cómo surge ese voluntariado? De cámara visto. Esto probablemente tenga una segunda parte, porque aquí nos vamos a pegar mucho rato porque tenemos muchos melones que abrir y por eso me interesaba mucho. Eres ingeniero, nadie mejor que los ingenieros para la eficiencia. Así que, venga, vamos, Sí. cuenta de forma sintética cómo surge ese voluntariado y cómo luego deriva bueno, al germen de esa gran plataforma que es la que hoy sobre todo nos tiene súper interesados y desde luego a Éxito Educativo, que tenemos también el placer de colaborar con vosotros en este super evento. Sí, vamos a ir desvelando sorpresas conforme vaya avanzando el episodio. Mira, en ese proceso mío de transformación como docente, como comentaba, que en mi descubrimiento, contacté con varios compañeros porque yo venía de la ingeniería, o sea, realmente no sabes dar clases, no eres profe, simplemente eres un ingeniero que se te da bien un poco transmitir, ¿vale? Entonces, en ese proceso de formación, yo empecé a establecer conversaciones con diferentes compañeros y esto, siempre que lo cuento, parece un chiste, pero de verdad que no lo es, ¿vale? Contacté con un peruano que me puso en contacto con un chileno y con un mexicano. Entonces estábamos en esa conversación. Los chistes normalmente era un inglés, un francés, un alemán y un español. Pues, aquí en Iberoamérica, que esto también nos va a abrir otro melón maravilloso, que es el de Iberoamérica, con el que también tenemos que hablar mucho de lo que hablar. Sí. Por eso te digo que esto tiene pinta para una segunda parte. La primera persona con la que contacto, que es Luis Dávila, que es uno de los, para mí, uno de mis mentores. He tenido la suerte de que en este camino está acompañado de muchos mentores, ¿no? Y uno de ellos era Luis Dávila. Me unió a una conversación previa que ya tenía con Antonio Gresán, que está ahora en el Tecnológico de Monterrey, y con Heriberto Prieto, que es de Puebla, de México. Y de esa conversación estamos hablando verano del 2019, ¿vale? Para que nos pongamos un poquito en contexto, surgen desde diferentes localizaciones los mismos dolores. Es decir, ¿qué dolores detectábamos en aquella época? Pues que había más tecnología en la casa que en las aulas. O sea, tú estabas usando más tecnología en tu ocio, en tu tiempo libre, que en dar una sesión de formación. Entonces nosotros empezamos a investigar un poquito más en grupo y vimos que efectivamente había una brecha digital potente y que una de las piezas culpables de esa brecha era la falta de aprendizaje, la falta de competencia del profesorado.
Entonces, nosotros pues dijimos, bueno, pues ya lo hemos identificado, siguiente paso, como buen ingeniero, ejecuta, ¿vale? Entonces hicimos lanzamos una bomba sonda, esto a finales de 2019, diciendo, vamos a hacer un pequeño voluntariado de profe, quien quiera, para enseñar a otros profes a usar la tecnología en el aula. O sea, estamos hablando finales de 2019, que todavía los que sean más nuevos no entenderán de por qué teníamos que hacer presentaciones para saber usar Meet, Teams o Zoom, porque es que no se usaban. Claro, Entonces, estamos hablando de un periodo previo a la pandemia, que es la que generaliza y normaliza el uso de la videoconferencia y de las es que, clases a distancia y de forma síncrona. exacto, anteriormente éramos muy pocos los que estábamos en esa onda. Sí que es verdad que ya había ciertas organizaciones, la UDIMA, por ejemplo, y diferentes organizaciones que habían ampliado y habían profundizado un poquito, pero no era lo normal, no era lo normal. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, a finales de 2019, principio de 2020, lanzamos nuestra primera misión, íbamos como por misiones ayudando a otros profes, ¿no? Y llegó marzo de 2020, se le da el botoncito de apagar la formación presencial y nos vamos a una formación online de urgencia. ¿Vale? Esto es importante dejarlo claro. Nos fuimos a una formación online de urgencia. ¿Qué significa? Los profes no estaban capacitados, las entidades no estaban preparadas y salvamos los papeles como buenamente pudimos. Ahí pasaron cosas muy interesantes, bicho. Ahí pasamos de tener 12 profes, que para nosotros era un éxito total, ¿vale? Tener 12 profes, pasamos a tener casi 200 profes de voluntarios. O sea, hubo una ola de generosidad increíble. Y todo esto, Javier, siempre en el entorno, estamos hablando hispanohablante, ¿no? No solo en España, sino Todo desde el primer momento Iberoamérica. surge una iniciativa a nivel iberoamericano. Exacto. Además fue súper bonito, visto. Fue súper bonito. Ver cómo profesores desde este lado del charco hacia el otro lado y viceversa, nos entrecruzábamos, porque muchas veces nosotros hacíamos como unas sesiones individuales para intentar ver cómo podíamos ayudar, eran sesiones uno a uno. O sea, la verdad que lo habíamos articulado bastante bien y pasaban cosas muy fuertes. O sea, pasaban lo que tú comentabas, ¿no? Que había profesores que incluso eh, eh, se querían ir, dejar ya la mochila y aunque fueran buenísimos profesionales, no aguantaban la presión que conllevaba esto. O sea, nosotros hemos tenido que estar en el voluntariado, que por cierto se llama Competencia Digital Cero, hemos hecho más apoyo anímico que en un momento dado el técnico, que también estaba, ¿no? Pero, y la verdad que fue un movimiento, fue una cosa muy bonita, de hecho seguimos todavía con el grupo abierto, la web con todos los contenidos, porque claro, nosotros antes de formar a otros nos formamos nosotros. Todo eso está en nuestro canal y lo estamos... sigue abierto, es verdad que ya después en el 2022 pues ya nos venimos un poquito abajo, volvemos un poco a la normalidad y bueno, volvemos cada uno a nuestro ser, pero en esos 2 años en el que pasamos de 0 a 100 en nada y hacía falta calor humano, había un voluntariado que era Competencia Digital Cero que daba ese calor. Y yo tuve la inmensa fortuna de estar en esas conversaciones al principio. Esto es suerte, ¿vale? O sea, muchas veces hablamos del éxito, ¿no? Y el éxito al final está en el sitio y en la conversación oportuna, ¿no? Y yo aprendí, pues, con 2019, con 29 añitos, yo aprendí que podía aportar mi granito de arena a mejorar un poquito la educación iberoamericana. Entonces, a partir de esa experiencia, eso fue una experiencia muy motivadora, ahí salí a redes, me empezaron a contactar, he tenido la oportunidad de dar charlas en universidades de toda Latinoamérica, en universidades españolas, y al final todo lo que te va nutriendo, Víctor, estas cosas, el comunicado que quiero hacer de todo esto es que si alguna vez tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si es que nos va a nutrir, si es que evidentemente te llevará un chasco, te llevará éxitos, pero por el camino aprendes y tienes la oportunidad de sentarte con gente como tú, como los compañeros y las compañeras de centro educativo, que además sois un pedazo, permíteme un poco el elogio, de un pedazo de micrófono y de altavoz
para que este tipo de experiencias y otras que estáis llevando a vuestro micrófono, pues lleguen a muchísima más gente. Así que en ese camino andamos y eso es una de las partes por la que todavía no hemos hablado de educativa, ¿vale? Pero que va evolucionando, ¿no? Por ahí vamos la Y Javier, ahí digamos que os juntáis de forma así altruista y también casi casualmente profesores que erais de distintas etapas también educativas, ¿no? Universitarios, formación profesional, etapas, digamos, obligatorias de primaria, secundaria, o predominaba principalmente el profesorado más técnico de universidad y de formación profesional. Es más, no solamente de cualquier nivel, sino de cualquier estadio, público, privado, concertado. O sea, se generó un ecosistema muy bonito, porque ante la necesidad nos unimos. O sea, y creo que eso es importante que recalque el mensaje. La profesión docente, que yo poco a poco ya la voy descubriendo, ¿vale? Es una profesión muy bonita, porque es un gremio. O sea, somos un gremio. Aunque cada uno llevemos una camiseta y demás, cuando hay que jugar en modo selección, jugamos selección, y la selección es iberoamericana completa, ¿eh? O sea, es una cosa súper bonita, que tuve la inmensa suerte de estar de forma activa. Yo estaba detrás en la parte técnica, llevando los algoritmos de match, o sea, que yo estaba llevando un peso importante y sobre todo lo que yo aprendí de mis compañeros y de mis compañeras, o sea, eso en mí supuso un revulsivo. ¿Qué pasó? Al final pasó lo que tenía que pasar. Volvíamos otra vez todos a la normalidad. Digo normalidad con comillas, ¿vale? Para que se entienda. Volvimos al 2022 y a finales de 2022 viene OpenAI y dice: hola. Y entonces vosotros, bueno, tú como profesor que estás en la primera línea de lo técnico y como has explicado al principio, reciclándote permanentemente, cuando llega ese ola de OpenAI, de ChatGPT, ¿tú eras consciente de la revolución que iba a suponer? Honestamente, no. O sea, de verdad, no. Yo necesité ayuda. O sea, a mí tuvieron que venir diferentes impactos de diferentes lugares. Uno de ellos, uno de mis mentores, que es Xavier Ferrer, que de aquí si me está escuchando un abrazo, y otros compañeros, y después yo veo ese volumen de contenido que se estaba generando, pero sobre todo contenido científico, ¿vale? O sea, a nivel de paper, de avance científico. Es decir, ahí había muchos impactos que me dijeron: ostras, espérate, yo venía de las competencias digitales. O sea, yo estaba ya había hecho el precalentamiento, ¿visto? Y ya estaba jugando el partido. Cuando llega esto, pues evidentemente empiezo a formarme, igual como todos. O sea, yo creo que todos hemos seguido más o menos el mismo proceso. Esto está poniéndolo todo boca arriba. Es verdad que yo lo inicié muy rápido, porque ya venía, digamos, con ese calentamiento hecho, y yo en el momento en el que empecé a notar que las universidades estaban publicando, que ya los grandes líderes, San Alma, Khan, los grandes líderes del mundo anglosajón, pero también del mundo latinoamericano, estaban empezando, Cristóbal Cobo, a escribir fuerte sobre esto, yo dije: espérate, y ahí frené con la parte de las competencias, aunque siempre lo tengo ahí en mi retaguardia, las competencias digitales del profesorado, y empecé a formarme. Antes de hablar, te tienes que formar. Y empecé a formarme fuerte con el tema de la inteligencia artificial. En ese proceso de formación, igual entro en contacto con varios compañeros, uno de ellos Salvador Montaner, otro Marcial Terrade, y empezamos a articular un pequeño grupo. Y Ese pequeño, y Javier, y ese pequeño grupo, esto lo estamos haciendo como una película en el orden cronológico para ir enganchando a nuestros queridos radioyentes en podcast, televidentes en YouTube, nuestros espectadores, nuestros seguidores en general. Este grupo decidís, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo articulamos, ¿no? esa colaboración que me imagino que surge, que también se empieza a
a dar forma de una también como en competencia digital cero, de una forma muy también, muy casi esporádica, ¿no? Y de forma Sí, a mí voluntaria y demás. Bueno, sí, ¿en qué momento decidís, bueno, esto tiene que coger hay que hacer forma, algo, ¿no? Hay que hacer. esto hay que articularlo y estructurarlo de alguna forma? Sí, es curioso porque estamos ya metidos en 2023, después de ese boom comunicativo que supuso la salida de ChatGPT-3 y OpenAI y Microsoft hicieron su jugada para que todo el mundo nos enteráramos. Y, y ya no solamente eso, sino que ahí empezó la carrera de las grandes proveedoras tecnológicas con el tema de la IA. Eh, ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento estaba pasando finales de 2023, principios de 2024. Estaba pasando que los early adopters, ¿vale? Los primeros en los cuales me incluyo, ¿vale? Nos sumamos a esta revolución y empezamos a probar cosas, empezamos a publicar. Porque nuestro objetivo siempre es compartir, siempre es divulgar, siempre es inspirar a otras personas que lo usen de la mejor manera posible, ¿no? Y claro, ahí nosotros detectamos en esa conversación con este pequeño grupito que te comentaba, que se estaban haciendo las cosas de forma muy dispersa. Es decir, a lo mejor yo estaba publicando o Luis, por ejemplo, hizo un par de publicaciones súper potentes en competencia digital ceros. Después Luis también por su cuenta PlayStation hizo su propia, en una consultora y tiene su propia web y ahí también estaba publicando. Yo lo que avanzaba lo ponía en LinkedIn, Salvador en su web, pero todo era muy disperso, Víctor. O sea, y nosotros, como buenos científicos, al final, pues necesitamos sitios de referencia. O sea, necesitamos, como éxito educativo, necesitamos un lugar donde tener aglutinados toda esa información, ¿vale? Entonces, en ese momento no existía. Pues la conversación fue natural, fue orgánica, no fue forzada, no había ningún interés económico, ni tampoco filantrópico, era como, oye, hay una necesidad que es, vamos a aglutinar toda esta información en un único lugar y a ver lo que pasa. Y con esa intención nace IA Educativa. Sí, como un repositorio, ¿no? De los contenidos que vais desarrollando. Ujú. Eso es, Un de gran contenedor, conocimiento como que un íbamos, contenedor para que eso, un contenedor generoso, porque estáis poniendo pues vuestras investigaciones, vuestro trabajo a en abierto. disposición de la comunidad educativa. Bueno, ¿y Eso. cuándo os dais cuenta de que esto, más allá de un repositorio que podéis haber utilizado un Dropbox o un Drive, ¿no? Para vosotros, decir, bueno, lo compartimos generosamente y de repente, ¿no? Empieza a surgir la magia, ¿no? De la red y de ese maravilloso ecosistema y Sí, ese gran continente lingüístico que tenemos los 550 millones de hispanohablantes, ¿no? ¿Cómo empezáis a daros cuenta de que esto hay que empezarlo a empujar más o simplemente coge tracción? eh, no, realmente hay mucho trabajo detrás. O sea, nosotros, el primer artículo que publicamos en IA Educativa, o sea, teníamos muy claro que creo que esto es importante, que además todos los que están escuchando esto lo tenemos que tener súper claro, que es la gobernanza del dato. Es decir, ¿quién tiene el control de la información? Para nosotros, y yo para mí como técnico, eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, nosotros sí que teníamos súper claro que íbamos a hacer una web, un blog. ¿Vale? Eso estaba clarísimo. ¿Por qué? Porque LinkedIn mañana te lo cambia y todo lo que hemos avanzado en LinkedIn no sirve para nada. YouTube mañana te lo cambia y todo lo que estamos publicando en YouTube pues no sirve para nada. Entonces, necesitábamos que- tener como eso, por un lado, un espacio de marca a nivel comunicativo y sobre todo de acceso rápido, libre y abierto. O sea, con ese objetivo lanzamos la web, que está en una segunda versión. La primera versión era feísima, no la veíais, ¿vale? Pero bueno, esto va surgiendo poquito a poco y bueno, ahora está ya un poquito mejor, está más trabajado. Eh, y empezamos el primer artículo el 9 de enero de 2024. Ahí lanzamos el primer artículo de una serie, de un calendario, que poco a poco, al principio era semanal, después fueron 2 a la semana, ahora estamos al ritmo de casi 3, 4, dependiendo la semana. En poco más de un año y 2 meses, tenemos más de 100 artículos en español. Es verdad que no es una revista científica, nuestro objetivo no es
es generar conocimiento, otro tipo de conocimiento. Hay algunos artículos que tienen un corte un poco más científico porque la calidad del autógrafo lo permite, pero hay otros artículos que simplemente son experimentos que hemos hecho en clase o que hemos visto o conclusiones que hemos sacado, pero todo va en línea de lo que tú comentabas, un repositorio donde publicamos cosas con un cierto orden, con un cierto filtro, no se publica todo lo que llega, porque nos llega también mucho spam, entonces tenemos ahí un pequeño filtro de... Y me imagino que también os llegará también mucho contenido hecho con inteligencia artificial. Sí, ¿No? sí, de hecho, Y bueno, gran eso parte... no tiene por qué ser malo si se utiliza bien, ¿no? La inteligencia artificial. Y ahí luego ya abriremos el melón del buen uso, el mal uso y de los riesgos que también tiene la inteligencia artificial. Sí, sí, porque nosotros, a mí una cosa que siempre me ha gustado transmitirle a mis chavales y a mis alumnos y a mis alumnas, que es, yo no te voy a enseñar algo que yo no haya hecho antes. O sea, yo no te voy a enseñar a ti a hacer un buen uso de la IA si yo no hago un buen uso de la IA. Entonces, evidentemente, si yo escribo un artículo en mi blog, ese artículo está revisado y está, o sea, que tiene un peso de trabajo detrás, que no es copio y pego, que es el mal uso que estamos hablando. De todas formas, como tú bien dices, eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Con todo esto, ¿qué pasó? Pues pasó que al principio no nos conocía ni Google. De buenas a primeras empezamos a tener seguidores en LinkedIn, aprovechando también un poco el tema de la ola de la IA, y empezamos a tener ganas de publicar más. Todo esto son cosas que van pasando casi que de forma totalmente aleatoria y empezamos el podcast. Ya vamos por la tercera temporada. La verdad que yo estoy francamente satisfecho con lo que estamos haciendo en el podcast porque creo que gracias a ese podcast estamos hoy aquí. O sea, que ya te cogeré para una entrevista dentro de poco. Y la verdad es que estamos muy contentos de que en tan poco tiempo, porque estamos hablando de un año y 3 meses, hayamos conseguido más de 100 artículos, publicados más de 30 episodios de podcast en YouTube, en Spotify, en un montón de canales, y además que sigamos con ganas de más. No, y además, yo desde luego os auguro muchísimo éxito, más después del evento que estáis preparando y que si quieres ahora empezamos ya a desgranar en qué va a consistir y, bueno, los ponentes que van a participar y bueno, que eso yo creo que va a ser, pues no, un punto de salida presencial, bueno, presencial y online también. Entonces, a ver, cuéntanos también cómo surge la idea de aterrizar también todo esto a un evento y bueno, cómo lo estáis preparando, ponentes, bueno, ponnos los dientes largos a todos y a todos nuestros espectadores para que si no pueden estar, que yo creo que ya prácticamente habéis todas las localidades que son presenciales ya En presencial está lleno. ya habéis colgado el sold out, ¿no? Como en los conciertos. Sí, Pues tenemos algunas plazas online y estamos pensando ampliarla porque no queremos dejar a nadie fuera. O sea, intentamos con nuestro espíritu cuéntanos de... qué se van a encontrar y por qué el lanzaros en Valencia, una ciudad maravillosa para celebrar siempre congresos y en esta modalidad. Pues es todo lo que hemos estado hablando desde el principio. Surgen las cosas de forma orgánica. O sea, cuando tú tienes una comunidad que está activa, que está dinámica, que te está empujando, que te está solicitando, que estás viendo que tú le das y ellos te devuelven. O sea, que hay alguien en el otro lado, ¿no? Porque es un poco el problema del online, que a veces no sabemos si hay en el otro lado hasta que no haya feedback, retroalimentación. Pues surgió hace unos 5 meses aproximadamente. Bueno, siempre hemos tenido la ilusión de vernos las caras. O sea, siempre es algo que nosotros, y yo en concreto, me encanta, ¿no? Y lo que pasa que llegado el momento, nos pusimos serios, nos sentamos sobre todo Marcial, Salvador y yo, que éramos un poco los tres que estábamos moviendo la iniciativa a nivel junta directiva, y decidimos pues, formalizarlo. O sea, dijimos, venga, pues vamos ya que tenemos cierta atracción, tenemos cierto movimiento, vamos a dar el siguiente paso, que es registrarnos como asociación, y eso hemos hecho, y estamos registrados como asociación.
dicho esto, siguiente paso, ¿vale? O sea, vamos a ir pasito a pasito de forma cronológica. Pues el siguiente paso es, vamos a juntarnos. O sea, y el Físicamente. concepto de juntarnos era muy sencillo. Marcial y Salvador son de Valencia y yo soy de Sevilla. ¿Qué es más fácil? Mover uno para Valencia, ¿no? Pues listo, se hace en Valencia. Así, pues, todo así, ¿visto? Pero eso permite también cierta frescura, eso permite cierto dinamismo, eso permite cierto margen de maniobra. Estamos probando cosas muy chulas. El evento no es una jornada, es el viernes 9 de mayo, en Valencia, dentro de poquito, y va a ser muy chula porque no va a ser una jornada de formación al uso, de ponencias estructurales magistrales y demás. No, va a ser una jornada, van a pasar cosas muy locas. Además, tenemos la suerte de contar con ponentes, o sea, con personas que van a participar de forma activa en el evento súper top a nivel internacional, del calibre de Alfonso Algora, Adriana Caballero, Rafael Martínez Campoblanco, Antonio Gresán, ¿ve? Como voy tirando un poco, por supuesto. O sea, es un evento híbrido, es un evento que contamos con 60 plazas presenciales en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Nos ha cedido el Instituto Valenciano de Cultura un espacio allí súper bonito y vamos a estar en presencial 60 personas, pero en online el objetivo es llegar a 120. Entonces, estamos intentando articular esto un poco como buenamente podemos alrededor de una organización del evento muy dinámica, muy divertida, muy loca, y que al final todos nos llevemos un impacto de acercamiento, que el objetivo al final de este evento es hacer un acercamiento a la IA en comunidad, de forma cautelosa y valorando el estado en el que se encuentra ahora mismo la IA en educación. Ujú. Y bueno, no hay sorpresas que si no las desvelas, pues dejan de ser sorpresas, pero más allá de qué va a pasar el día 10 de mayo, o sea, después Claro. porque no paráis y Sí, sí. crecimiento. Bueno, antes de nada voy a empezar yo desvelando sorpresitas, ya que me has dado la... Danos alguna exclusiva, al menos. Mira, alguna exclusiva es que, por ejemplo, es un evento que como no hay ninguna entidad detrás, la estamos organizando nosotros con nuestros propios medios, al final lo que estamos haciendo es, en las conversaciones internas que estamos teniendo, ver qué empresas son más amigables de poder patrocinarnos parte del evento. En esa búsqueda contactamos con el Instituto Valenciano de Cultura y nos dio un espacio que está valorado en más de 1.000 euros, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y ese espacio es increíble, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en todo el centro de Valencia, súper bien comunicado. Es un evento de corte totalmente educativo, porque todos los que lo formamos somos docentes en activo. Entonces, eso por un lado, ¿vale? Después tenemos patrocinadores detrás del evento brutales. O sea, yo cuando contacté con el responsable de recursos humanos de Amazon Web Service, yo me quedé loco. O sea, yo no me esperaba que vamos a poder llegar a ese nivel de patrocinio. O sea, y incluso los compañeros de Éutica, Juan Freire, David Alfonsín, gente que son para nosotros súper top referentes que nos están apoyando desde el minuto uno. Después, por supuesto, Marcial Terrade con su academia de preparadores de oposiciones, también que está haciendo sus cositas. O sea, y de última están entrando también nuevos patrocinadores como Ignitec, Copilot y demás. Pero ya el bombazo máximo, que ya con tu permiso lo comento ya en directo, es que los compañeros y las compañeras de Éxito Educativo van a ser nuestro media partner oficial del evento. Bueno, Así que ante eso ya no podemos hacer más que quitar el sombrero encantado y disfrutarlo. Encantado, desde luego, Javier, bueno, intentamos tener a gala que en Éxito Educativo no puede faltar a ningún gran evento educativo y desde luego, bueno, nosotros creo que sobre todo, y lo comentamos en nuestra primera conversación, somos apasionados de la educación. Tu pasión por la educación es contagiosa y eso es lo que a nosotros nos contagia siempre y lo que nos hace querer estar con cualquier tipo de iniciativa pues que comparta esos valores y esa pasión por la educación y desde luego que lo vamos a apoyar, lo vamos a contar y vamos a estar pues disfrutando de un maravilloso evento. Ahora, Javier, sí que
ya hemos también un poco avanzado algunos melones de estos que queremos abrir y es el miedo, ¿no? El miedo que se está surgiendo y la controversia en torno a la inteligencia artificial. Por un lado tenemos la preocupación de los profesores. Yo soy profesor universitario y desde luego creo que ha sido exponencial desde la eclosión de ChatGPT al mal uso de los alumnos, pues directamente que tus trabajos te los hacen con ChatGPT o con Gemini o con Cloud o con Perplexity o con cualquiera de las inteligencias artificiales que están por ahí disponibles. Pero por otro lado también, ¿por qué no? Hay que hablar de un mal uso que también esto quizá cueste más hablarlo, ¿no? Pero que también se puede estar haciendo por parte de los profesores de, bueno, pues delegar también distintas funciones, que está bien que los alumnos lo utilicen, que está bien que los profesores lo utilicemos, pero como experto, como profesor, como impulsor de un proyecto en el que estáis viendo cada día avances, compartiendo esos avances. ¿Cuál es tu visión y cuál es, digamos, la pauta que deberíamos o a nivel de sociedad incluso también, que cómo deberíamos afrontar la inteligencia artificial dentro de la educación? Mira, en este proceso que he seguido de formación, vamos, yo creo que es una tecnología tan joven, o sea, tan joven en el sentido de uso, ¿no? Tan nueva, que todavía es muy difícil aventurarse yo te agradezco enormemente que me defina como experto, pero no, simplemente soy una persona muy curiosa con este tema y he investigado y he estudiado y he tenido la suerte de entrevistar a grandes personalidades del ámbito científico, matemático, informático, que están detrás de muchos avances como Jorge Carbo, como María del Mar Sánchez Vera, como Héctor Sacristán, como un montón de compañeros y compañeras que están en diferentes ámbitos profundizando y me voy con algunos, o sea, mi visión al final es un conglomerado de todos esos impactos que voy recibiendo, ¿no? Y a mí me hizo mucho que reflexionar las palabras de Jorge Carbo. A mí me hizo mucho que reflexionar, por ejemplo, un comentario que hizo María del Mar Sánchez Pera, que dijo, gracias a la IA tenemos esta conversación ahora. O sea, gracias a que ha existido esta disrupción, lo mismo ahora tenemos que reevaluar la forma en la que enseñamos. Y creo que nada más que con eso ya hemos ganado, porque el fallo está en creer que ya lo sabemos todo. O sea, el fallo está en creer que porque tengamos cierta inducción científica, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona el cerebro humano o ya sabemos cómo funcionan los conjuntos sociales. No, no tenemos ni idea. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Y quien lo sepa, pues está equivocado, porque las cosas cambian, porque los hábitos cambian. Porque, como decía nuestro compañero Alfonso Algora, si ahora los chavales y las chavalas tienen un reel cada 15 segundos que van dopamina, 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 o sea, tú ahora quieres cambiar 2.000 millones de chavales en el mundo. No, a lo mejor tenemos que cambiar nosotros. Entonces, el concepto es que la IA trae esta conversación a otro vez foco. Oye, ¿cómo enseñamos? ¿Podríamos enseñar un poquito mejor? ¿Podríamos hacer otro tipo de tareas o de actividades o de evaluaciones? Y a partir de ese debate interno que tenemos que tener cada uno de nosotros como profesionales éticos que somos de la educación, ¿vale? O sea, ya no te digo ya docentes, doctorados, catedráticos, no, te digo simplemente como profesionales de la formación, oye, podemos hacer las cosas un poquito mejor. ¿Por qué? Porque y esto ya es una conclusión mía, si tú le pones una tarea a un chaval que es un prompt, es decir, hazme un resumen de la Segunda Guerra Mundial, el chaval o la chavala va a copiarlo, lo va a pegar en el ChatGPT, te va a dar la respuesta y te lo va a poner ahí. Y tú vas a decir, ostras, con lo que sabe este chaval. Entonces, con esto me refiero que evidentemente esto la IA está suponiendo un revulsivo en todo el ámbito educativo. Pero es tan revulsivo que ni los propios expertos, ni las propias personas que llevan años y años trabajando con la IA son capaces de predecir o de identificar cómo está impactando de verdad. Por eso vuelvo a lo del principio, a lo que hemos estado hablando de que es importante estar en comunidad, que es importante ir a estos eventos, estar informado, tener, como decían por aquí, que me encantó, las orejillas tiesas,
¿sabes? Cuando empiecen a hablar de, ojo, que es que a lo mismo ahora se puede hacer esto más fácil. Es que antes, en el cambio de la era antes de Internet, yo además tengo la suerte, por edad, de haber vivido las dos caras de la moneda de forma muy intensa, tanto como alumno y después como alumno y como profe. Entonces, eh, mm, antes no había Internet y lo que tenía era la encarta o lo que tenía era la enciclopedia. Y, y de buena primera llega Internet y llega Rincón del Vago y llega Wikipedia y automáticamente las directrices eran: no te copies de Rincón del Vago, no te copies de la Wikipedia. ¿Tú qué hacías? Bueno, algunos iban a la Wikipedia y al Rincón del Vago y otros no. Igual que ahora Pero uno va a la al final, inteligencia artificial a buscar efectivamente, a al final, buscar ideas. Sí, lo importante además eso es. es el buen uso, ¿no? Yo a mis alumnos lo que les digo cuando utilizan o el consejo que yo les doy para trabajar con la inteligencia artificial, les digo, mira, con la inteligencia artificial necesitáis dos cosas. Una, eh, formularles las preguntas apropiadas, que no siempre es tan fácil. Y segundo, tener el suficiente criterio y conocimiento para poder contrastar si esa información es correcta, porque bueno, todos sabemos que la inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy, pues comete errores, de sus famosas alucinaciones Alucinaciones. están ahí, ¿no? Entonces, claro, el problema no es usar la inteligencia artificial, que yo creo que tanto profesores como alumnos es bueno que la utilicemos porque es una herramienta que está ahí y que ha venido para quedarse y para seguir estando mucho más presente en nuestra vida. Pero claro, ¿dónde están esos límites, ¿no? O en el debate que mantenéis vosotros, eh, ¿dónde plantearíais un poco el límite? Y también la suerte de esta comunidad que habéis montado es que están participando, ¿no?, profesores de las etapas más tempranas, ¿verdad?, a etapas universitarias. Entonces, ¿cómo afrontáis un poco esto? ¿Cuál es la recomendación que darías tú a los profesores en función un poco también de las etapas en las que están? ¿O cuándo crees que sería Claro. mejor empezar a introducir la inteligencia artificial? ¿En qué etapas? Bueno, la primera recomendación que aprendí con el tiempo didáctico es cautela. Cautela. Estamos trabajando con personas. Estamos trabajando con impacto directo en la evolución de esas personas. Entonces, simplemente por el respeto de nuestra labor, hay que tener cuidado con las cosas. Y como suele decir, la mezcla con gaseosa, ¿vale? O sea, primero pruebas tú, primero fórmate tú, primero evalúa los riesgos tú. O sea, tú no puedes ir directamente porque algo se esté de moda, ahora cojo y lo implemento el tiro en el aula. No, eso es, no, ese no es el camino lógico. El camino lógico es que haya un proceso de acercamiento a la IA. O sea, que haya un proceso en el que poco a poco te vaya interesando determinados usos que se pueden hacer. La IA tiene una capacidad de inclusión brutal. O sea, tú puedes generar un texto, o sea, un audio a raíz de un texto. Muy fácil. Y eso es un avance para un montonazo para el diseño universal de aprendizaje. O sea, si es que estamos hablando de que la IA como herramienta es una auténtica pasada, pero como es tan grande y se pueden hacer tantísimas cosas, hay que ser cauteloso. Hay que ser cauteloso porque tú los materiales, ¿de dónde los estás sacando? Porque esos materiales son tuyos generados o vienen de... A lo mejor hay que hablar con las editoriales, ¿no? El otro día estuve escuchando la entrevista que le dije no me acuerdo, al de la fundación. Juan Pedro Castellano del IBEX. Exacto, y ellos decían, no fuimos los primeros, o sea, no, nosotros esperamos un poquito y observamos la evolución, ¿no? Entonces, me parece esa figura, esa posición estratégicamente hablando más interesante, aunque te lo dice un early adopter, ¿vale? Y un tecnófilo, pero si yo tengo que dar un consejo es, tranquilo, disfrutar el camino, ir descubriendo cosas, serendipia, ¿no? Como decía nuestro amigo Ali Rovira, serendipia, deja que las cosas vayan surgiendo de forma natural y cuando veáis algo, evidentemente, al final nosotros tenemos como docentes que evaluar el trabajo y el esfuerzo del alumnado, porque lo que estamos evaluando es la progresión.
Entonces, si nosotros detectamos que está usando de forma incorrecta una herramienta para quitarse lo que hemos dicho antes, pues yo uso el contra vago, ¿vale? Pues entonces estamos en un perfil en el que claramente, primero, plagio, 0. Segundo, ¿me lo puedes defender? ¿Me lo argumentas? Y sí, o sea, hay muchas formas de detectar rápidamente el trabajo de un alumnado. O sea, muchas. Evidentemente, cuando tienes 60 alumnos en una clase de la universidad es complicado, es muy complicado. Pero sí que es verdad que podemos repensar lo que le pedimos a nuestro alumnado. Hay otra frase que me gustó mucho creo recordar ahora, ya lo digo un poco a la gente, que decía, es momento de preguntas, no de respuestas. Es momento de aprender a hacer mejores preguntas, preguntas de más valor. Sí, yo creo que también un debate que se plantea en educación es que al principio se habló mucho, o se habla mucho de inteligencia artificial, del protagonismo, ¿no? de matemáticos, ingenieros y demás en toda la parte de programación, pero ahora se habla o se está empezando a hablar de la importancia de los expertos en comunicación, ¿no? Los lingüistas y demás, porque son ellos, los filólogos y demás, los que van a tener que en ese lenguaje natural, en esa búsqueda por el lenguaje natural y por ya si quieres nos hablas también de la inteligencia general, que sí, que sería el siguiente paso, ¿no? Pero parece que también van a tener una importancia grande, ¿no? Entonces, Es que nunca la ¿cómo ven tenía que también? haber Porque en el perdido. mundo de la educación también se plantea esa duda, ¿no? Se van a destruir muchos puestos de trabajo, se van a crear otros, también, ya que también desde éxito educativo tratamos y trabajamos con todas las etapas educativas. Bueno, como ingeniero te has formado en la Universidad de Sevilla, sigues muy relacionado con universidades de todo el mundo. Eh, ¿Cómo ves también esos perfiles, ¿no? Que si ahora mismo tienes a chavales que están en formación profesional, los chavales que están en ciclo formativo de grado superior, muchos de ellos luego pasan a la universidad también. ¿Qué consejo le darías a un chaval que está ahora mismo en segundo de bachillerato o terminando un ciclo formativo de grado superior y se plantea la universidad? Si se planteara simplemente, oye, ¿qué carrera elegir en función de las salidas profesionales en toda esta área de la inteligencia artificial? ¿Qué le aconsejarías? No. Bueno, esto es como, me voy a volver un poco gallego de repente, depende. O sea, al final, eh, voy a contestarte directamente la pregunta. Yo soy profe este año de ciclo de grado básico, grado medio y grado superior. O sea, yo estoy directamente entrenando a la cantera de lo que van a ser las universidades y las grandes empresas consultoras. O sea, las grandes empresas, el mercado se ha dado cuenta que puedes tener a una persona relativamente joven y terminar de formarlas tú. Pero también valoran mucho la inquietud de aprendizaje del empleado. O sea, que ese alumno que a lo mejor termina un grado superior y después le apetezca, quiera seguir formándose, de hecho, ahí la clave la van a tener las empresas que faciliten esa conciliación, vamos a unificar los horarios para que pueda ir el chaval por las tardes a clase, porque ahí va a tener doble tracción de talento. De hecho, ya lo están trabajando muchas de las consultoras, ¿no? Y por eso te digo que para los chavales lo que les diría es que no pasa nada, que a veces nos equivocamos y todos nos hemos equivocado y conozco muchos casos de gente que por esa equivocación después han acabado encontrando su sitio. O sea que simplemente que se lleven por lo que buenamente puedan a nivel de nota, ¿vale? Porque hay una evolución y hay unos requisitos de entrada. Después que lo que haya oportunidad en ese momento y si sus padres además se pueden permitir el lujo de eh, pedir un préstamo y introducirlo en una carrera que es la que él quiere o ella quiere, pues para adelante, es su evolución, lo van a valorar muchísimo. De hecho, yo he estado mucho tiempo dando clases en privada y, y hay de todo, ¿vale? O sea, hay personas que se pagan ellos mismos sus estudios, hay personas que se lo pagan sus padres y son altamente responsables y conscientes de lo que ello conlleva, y hay personas que pasan. Entonces, para los últimos, paso. Pero para los dos primeros, decirle que si tiran por una rama técnica, si tiran por una rama de incluso la comunicación, como tú bien comentabas, la comunicación audiovisual,
incluso periodismo, aunque algunos estemos un poco ahí, bueno, oye, siempre va a hacer falta gente que cuente las historias. Tú has dicho, esto es como una película, ¿no? Siempre va a hacer falta gente que detrás apoyen y den prosa a lo que está pasando. O sea, al final es algo que, pero hace falta que sean los mejores. Y aquí ya sí me pongo serio. O sea, sea lo que sea, que lo que vayas a estudiar, te tienes que poner las pilas. Porque si vas a ser una persona que vamos a ir justito por el 5 y voy a intentar usar la IA para hacer las entreguitas chuli, y ya está, Sí. no te auguro buen futuro, chavala. Pero si te comprometes, si entrenas tus habilidades blandas o power skills, ¿no? Como te gusta así llamarla, visto. Si te une a una pequeña comunidad interna que hacéis fuerte en el aula, o incluso el campus la fomenta, y esa es un catalizador y te lleva a exponerte a concursos, a presentaciones. O sea, y evidentemente, estoy pintando un ecosistema que es donde a mí me gustaría formarme. Y Javier, el lema de éxito educativo es el diario para los que deciden la educación. Muchas veces son los grandes abandonados también, los directivos de los centros educativos, que bueno, no dejan de ser, en su inmensa mayoría, profesores, por supuesto, y que tienen una labor cada vez más compleja, ¿no? Dentro de vuestra comunidad, también, ¿qué herramientas detectáis o qué buen uso se le puede dar a la inteligencia artificial para ayudarles en su difícil labor? Mira, en eso te voy a ser muy concreto, ¿vale? Desde la elaboración de los actas, que parece algo muy, bueno, pues no os podéis ni imaginar, nosotros en mi departamento, por ejemplo, la usamos mucho. Tenemos, de hecho, OpenAI de pago. Y, y en mi jefe de departamento, Quique, que también lo entrevisté hace poco, tuve la suerte de entrevistarlo, lo usa de forma muy natural. ¿Por qué? Porque al final, en tu figura de líder, lo que eres es un facilitador. O sea, y todas las herramientas que te faciliten a ti y que faciliten a tu equipo, o sea, ¿qué sentido tiene bloquearse en ese sentido? Evidentemente, con cuidado, con cautela, con, oye, ¿dónde van estos datos? ¿Soy yo dueño? Con lo que hablamos antes de la gobernanza de esta información, ¿hasta qué punto va a salir? Esto siempre mi recomendación es ponerse en manos de gente que sepan, ponerse en manos de profesionales que os orienten y os asesores, porque merece la pena pagar una hora de consultoría que no una multita de la Agencia de Protección de Datos. Mm. Y bueno, no sé si te gustaría también dar algún consejo más de carácter general a directivos o a profesores. Ahora mismo, bueno, pues van surgiendo, ¿no? Nuevas herramientas, nuevas aplicaciones. Si tuvieras que escoger tres herramientas, que incluso más concreto que tres tips, ¿no? Sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿cuál te llevarías a la isla desierta? Yo esa la tengo Siempre y cuando súper la isla desierta estuviera contestada, claro. claro. Yo esa la tengo súper clara. La primera, y parece que es la más evidente, sentido común. Esa es la primera. La segunda, que para mí, de hecho, es mi eslogan, es lo que yo voy difundiendo y por lo que me encanta, que es comunidad. O sea, la comunidad educativa es muy amplia, es muy bonita, es muy diversa. Habrá gente con la que te llevarás mejor, gente con la que te llevarás peor, pero no estás solo ni sola. Es decir, somos un conjunto de personas, como hemos hablado, una selección iberoamericana muy potente. Estamos ahí a golpe de un clic, a un contacto en LinkedIn o a una llamada de WhatsApp, o un mensaje de WhatsApp. Y la tercera es la curiosidad. Esas tres son para mí claves que me llevaría a donde fuera conmigo, porque forma parte de mí. Ujú. Fíjate que tres habilidades, tres herramientas que no cuestan dinero y que no hace falta grandes conocimientos informáticos ni ser ingeniero, ¿verdad? Para utilizarlo. Pero hay que entrenarlas mucho. Muy bien, pues Javier, por último, esta entrevista siempre concluye con una misma pregunta, y es que nos sueñes tu centro educativo ideal. ¿Cómo crees que es el centro educativo, el mejor centro educativo del mundo?
Yo creo que antes lo he dejado más o menos caer, intuir, ¿vale? Pero para mí es un centro donde, aunque ya está muy habitual y estamos, pero sigo RQR, donde no hay paredes, donde no hay departamentos, donde es un centro cooperativo. Más que colaborativo cada uno en una parte, no cooperativo. Entre todos sumamos, entre todos aportamos. Somos capaces de detectar cómo potenciar, o una frase que me encantó de Alfonso que dijo, excitar la curiosidad del alumnado. O sea, Mm. en el que los departamentos de matemática y lengua fluyan, en el que simplemente tengamos un calendario por coordinarnos un poquito. Para mí parece un poco locura lo que estoy contando, pero como os dije, el evento va a ser muy loco. Ahí vamos a tener un ejemplo de esa locura y un ejemplo de, al final, como tú comentabas, el evento es el día 9 de mayo, pero va a haber un post-evento, que es el 10, que es donde van a hacer seguimiento de estos impactos que estamos teniendo. Y recomiendo a todas las personas que puedan, que asistan, que lo vivan y que después, por favor, que compartan esas reflexiones, que vuelva a la comunidad eso que la comunidad da. Pues Javier, muchísimas gracias por tu pasión, por hacer comunidad desde el primer momento, por la labor que estáis haciendo y que compartimos, de tender puentes y de aprender juntos también, los que estamos en España, de nuestros queridos hermanos de Iberoamérica, y te deseamos muchísimo éxito y que dentro de poco pues podamos seguir hablando, porque han quedado muchísimas cosas por contar, y desde luego en Éxito Educativo vas a encontrar un espacio para compartir todas esas ideas locas pero maravillosas que estáis teniendo esa comunidad, que para que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan seguir, pues es iaeducativa.org, ¿verdad? Es vuestro Sí, punto. Y bueno, en redes, en LinkedIn estáis teniendo un crecimiento tremendo, así que desde aquí os animamos a que entréis en su página web, que entréis en sus redes sociales, en su canal de YouTube, en podcast, y que aprendáis mucho de esta comunidad, Javier, en la que bueno, estás tú liderando junto a otros compañeros, y a los que, ya digo, os deseamos un gran éxito. Muchas gracias. muchísimas gracias a toda la familia de Éxito Educativo, en concreto a ti, Víctor, a Inés, por supuesto, a Raúl, a toda la gente que está detrás de cámara, que sois unos cracks y seguiremos este camino bonito que hemos empezado. Mm. Muchas gracias. El pupitre digital.